Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente para compartir la lección. Estamos con nuestra hermana Félix, nuestra hermana Silvia. Vamos a compartir con ustedes la lección número 11, esperando de que sea de bendición para cada uno de ustedes, así como ha sido de bendición para nosotros. Le invitamos de que si usted la lee, la escucha, usted la pueda compartir con sus amigos, con sus familiares, y así todos unidos podemos crecer espiritualmente. Queremos invitar a nuestra hermana Silvia que nos ayude, nos dirija con una oración para iniciar. Oremos. Padre eterno, que tu morada en las alturas de los cielos, santo y glorificado es tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones que nos das. Nos cuidaste durante esta semana. Fuimos y venimos y gracias, Señor, aquí estamos, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, que nos ama, Señor. Tu misericordia se renueva cada mañana, Señor. A estos momentos vamos a abrir tu palabra, a estudiar tu palabra, Señor. Danos de tu Santo Espíritu, Señor, que lo que hablemos sea de acuerdo a tu divina voluntad y no la nuestra, Señor. Bendice a cada persona que va a escuchar tu mensaje, Señor. Bendícelo y que tu Santo Espíritu haga la obra en el corazón de ellos. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a estudiar la lección número 11 y estaremos hablando de la Biblia y la profecía. Sábado 6 de junio. No sé si alguien de ustedes ya tiene el versículo para memorizar. Daniel 8:14. Bueno, dice Daniel 8:14, dice, él dijo hasta 2300 tarde y mañana y luego el santuario será purificado, dice. Ok. Entonces vamos a mirar en esta semana cómo nos guía la Biblia, en qué tiempo estamos viviendo, y vamos a estudiar un poco de Daniel y tal vez una mínima porción de Apocalipsis. Entonces, la profecía bíblica fundamental para nuestra identidad y misión. La profecía provee un mecanismo interno y externo para confirmar la exactitud de la palabra de Dios. No sé si nos pueden ayudar ahí en San Juan 14:29. San Juan 14:29 dice: y ahora los dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, y no se cumplió en ese momento porque él no quería que se espantaran o se asustaran con lo que iba a suceder. Entonces le dijo, esto va a suceder después, dijo. Entonces miramos también que durante la Reforma los reformadores siguieron el método historicista. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de método historicista, hermano Félix? Bueno, pues que lo que habla sobre lo que va a hablar sobre la historia de esa profecía, así como dice en San Juan capítulo 14:29, dice, ahora os lo ha dicho, antes dice que sucede, para que cuando sucede creáis. Ahí está. Entonces Jesús lo que está hablando, y él ha dicho antes, pero ahora lo que vemos, lo que nuestro futuro, qué es lo que está cumpliendo en nuestro futuro. Entonces vamos a estudiar en esta semana los pilares de la interpretación profética historicista. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de la Reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Y Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 321. Nos da gusto saber que como lo que Jesús dijo se cumplió, ¿verdad? Ustedes recuerdan cuando estaban Jesús con sus discípulos le dijo, uno de ustedes es hijo del diablo, es el diablo, le dijo. Y entonces todos se quedaron ahí como sorprendidos, ¿cómo que hay alguien? Entonces cuando están en el aposento alto que están celebrando la Santa Cena, no sé si ustedes se acuerdan, que les estaba dando
que iban a tomar la cena, y entonces le dijo, el que moje el pan aquí conmigo, ese es el que me va a entregar, ¿no? Y entonces miramos que ahí, en ese momento no se cumplió, ¿no? Sino que fue hasta después. Y los discípulos en ese momento no sabían ni qué hacer, ni qué decir, o quizás se preguntaban, ¿quién es? Pedro le dijo a Juan, ¿tú sabes quién es? Como tú eres más amigo de Jesús, dime quién es. Entonces nos damos cuenta que no sabían, hasta el resultado final fue que Judas se quitó la vida, ¿verdad? Hermana Silvia, ¿quiere comentar algo de aquí respecto al sábado? La Biblia y la profecía, ¿verdad? Que como vemos el cumplimiento de las profecías, que las profecías que en la Biblia están escritas, vemos el cumplimiento de las guerras, vemos el cumplimiento de las enfermedades. O sea, la Biblia y la profecía van de un solo, se va cumpliendo, y la palabra de Dios se va cumpliendo. Amén. Amén. Entonces en el día domingo dice, ¿verdad?, el historicismo y la profecía. El método básico que los adventistas del séptimo día aplican para estudiar la profecía se llama historicismo. Es la idea de que muchas de las profecías más importantes de la Biblia siguen un flujo lineal ininterrumpido en la historia desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Se asemeja a la forma de estudiar historia en la escuela. Lo hacemos de esta manera porque así es como la Biblia interpreta estas profecías para nosotros. Por ejemplo, cuando Daniel interpreta el sueño, ahí en Daniel capítulo 2, si lo podemos, tal vez no nos va a dar tanto tiempo, pero se encuentra ahí en Daniel 2, 27 al 45. Él le muestra el sueño, dice, ¿la cabeza de qué es? De oro, ¿verdad? ¿Quién representaba ese? Se presenta Nabucodonosor. Entonces, después venían los pechos, ¿verdad? Que era plata, ¿verdad? Después seguía el bronce, después el hierro, le decimos, ¿no? Y luego la arcilla o el lodo, que los dedos. Y miramos que toda esa profecía se fue cumpliendo una tras otra. Y muchas de las veces la gente puede preguntar, tal vez no es cierto, o pueda quedarse confundido, o quizás hay muchas personas también hoy en día que no les gusta estudiar el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis porque dice que no le entienden. Pero como nosotros miramos el libro de Daniel y lo miramos de esta manera, cómo la historia la diseñó para que se fueran cumpliendo uno tras otro, y así como nosotros hoy en día que lo estudiamos podemos darnos cuenta que Daniel tenía razón y Dios le reveló eso, ¿no? ¿Alguien de que usted quiere comentar algo? Bueno, pues que ahora que, como dice Daniel, pues que todo lo que ha dicho su sueño a Nabucodonosor cuando él soñó, ¿verdad? Entonces, ahora lo que estamos viviendo en los tiempos del fin hoy en día, ¿verdad? Porque está cumpliendo todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Que ahora donde estamos hoy en día estamos a sus pies de lo que la estatua, ¿verdad? La estatua. Estamos a sus pies ahora. Entonces, lo que dice Daniel es lo que dice en Apocalipsis también. Entonces, lo que soñó a Nabucodonosor, todo eso que está cumpliendo. Entonces, lo que vemos ahora, lo que vamos a ver más en nuestro futuro, qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, así como lo que dice Daniel capítulo en el capítulo 2, versículo 40, dice: en los días de este rey del Dios del cielo levantará un reino, no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, dice. Desmenuzará, consumirá todo este reino, pero él permanecerá para siempre. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Es lo que contó los sueños del Nabucodonosor. Entonces, Cristo es lo que yo quiero dar, en Apocalipsis, Daniel, nos está hablando, ¿verdad? Daniel está hablando del tiempo del fin. Y el tiempo del fin lleva que se va a terminar este mundo, pero cuando la piedra tira la estatua es que Cristo viene. Esa es la esperanza de la profecía que nosotros esperamos, que Cristo viene por segunda vez. Ese es mi punto. Entonces nos damos cuenta que aquí en Daniel 2 se muestra como personajes, ¿verdad? Reinos con nombres,
Pero cuando vamos ahí a Daniel 7 y capítulo 8, nos damos cuenta que es la misma profecía, pero ya no está representada por ciudades, sino que ¿por qué? Por bestias, ¿verdad? Por bestias, sí. Ajá. Un león, un leopardo, un oso, Sí. entonces esos son los reinos, Ajá. pero la profecía es la misma. Entonces, por eso es lo que les decía, que las personas cuando escuchan decir, viene un león, y dice, pues, ¿qué es este? ¿Qué es el oso? Entonces, ¿qué es el leopardo? Pero eso representaban los reinos. Así es. Ajá. Entonces nos damos cuenta de que todo se va cumpliendo, ¿verdad? Al pie de la letra. Así es. Dice, hay en las escrituras algunas cosas que son difíciles de comprender y que según el lenguaje de Pedro, los ignorantes e inestables tuercen para su propia perdición. Tal vez no podamos en esta vida explicar el significado de todo pasaje de la escritura, pero no hay puntos de verdad práctica que hayan de quedar envueltos en el misterio. Ok, Dios nos da la sabiduría. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, y entonces no te quedas solamente con un versículo, sino que tú vas más allá. Por ejemplo, como le decía, en Daniel 2 miramos que está el sueño, y en Daniel 7 y 8 está otra vez el mismo sueño. Como cuando José estaba interpretando el sueño, ¿no? de las vacas flacas. Y entonces dice, es un mismo sueño, el de las vacas y las espigas es un mismo sueño. Y aquí nos damos cuenta que es un mismo sueño. ¿Algo que quieran comentar antes de pasar al diálogo? Historicismo, ¿verdad? Que como vemos también en libros aparte de la Biblia, vemos la realidad de muchos reinos que han existido, como Babilonia, como los mesopotamios, ¿cómo se llama? Mesopotamios, los medos y los persas, ellos ya han pasado. Estamos y vemos todo eso cumplimiento de la Biblia, de la historia. No solo en la Biblia lo encontramos estos reinos, también históricamente se han encontrado esos reinos que han existido. Así es. Y la profecía se va cumpliendo. Así es. Y también Alejandro, bueno. Todo eso está profetizado, lo que estaba hablando Daniel también. Todo eso ya está cumplido, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a ir a algo que es muy interesante aquí. En el día lunes dice el principio de día por año. Y aquí donde encontramos muchas cosas de qué hablar, ¿no? Muchas personas a veces te quedas sorprendido cuando escuchas a la persona que dice que Dios no crió al mundo en 6 días, sino que en miles de años. Y lo hablamos hace 3 semanas, creo, cuando estábamos hablando de la era mesozoica, paleozoica, que tardaron 2500 años, 400, 500,000 años. Y hay personas que dicen, no, los adventistas están locos porque no puede ser posible que Dios creó un mundo en 6 días. Dice, entonces acá nos damos cuenta que son días. Si tú, por ejemplo, no crees en la semana, que es una semana literal de 7 días, y tú crees que son 7 años, no tiene lógica, ¿no? Vamos a suponer que si Dios dijo, cuando dijo sea la luz y fue la luz, tardó 1000 años para hacerlo. Vamos a suponer así, 1000 años. Y cuando creó las plantas, otros 1000 años. Y cuando creó al hombre, otros 1000 años. Ya entonces no tendría... Así, ahora, pero cuando llega el 7º día, que es día de descanso, entonces el ser humano debería de descansar ¿cuánto tiempo? No, un día, ¿cuánto? 7 años. Pues 7. 1000 años. Debería de descansar 1000 años. Y ahora, o sea, yo lo que le digo es que no tiene lógica, porque cuando tú no llegas a entender lo que la Biblia quiere decir, entonces te quedas como así, ¿verdad? Pensando, ¿quién tiene la razón? La Biblia siempre tiene la razón. Solamente como dice el apóstol Pedro, ¿no? Que a veces nosotros no entendemos y lo agarramos a nuestra conveniencia, ¿verdad? Pero si nosotros hoy en día no podemos guardar un día, ¿usted cree que podemos guardar 1000 años o 7000 años? ¿Verdad que no? Pues no se puede guardar eso. Ese como tú dices, no se puede guardar. Sí, imagínate, la gente cuando
Vamos a suponer que si tú no estás trabajando una semana, andas como desesperado, ¿no? Ahora, ¿será que vas a descansar 1000 años? No, o sea, no tiene lógica, porque si vas a descansar 1000 años y ni tú lo vas a vivir. No solo en la cuarentena, ya la gente está desesperada. Entonces, una de las claves interpretativas del historicismo es el principio de día por año. Muchos eruditos a lo largo de los siglos aplicaron este principio de la profecía de tiempo de Daniel y Apocalipsis. Ellos extrajeron el principio de varios textos claves y del contexto inmediato de la profecía misma. Por ejemplo, no sé si usted nos ayuda a buscar, hermana Silvia, el número 1434, y usted, hermana Félix, Ezequiel 4:6. Bueno. 14:34. Uh-huh. Dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y no conoceréis mi castigo. Ok. Ahora, cuando nosotros miramos el contexto de este versículo, ¿de qué nos está hablando? Cuando miramos el contexto de este versículo. Bueno, lo que voy a leer aquí también. No, primero Okay. aquí, vamos a quedarnos aquí con... Bueno. Necesitamos entender esto. Aquí nos está hablando cuando fueron los espías, ¿verdad? Fueron los espías y ellos dijeron, fueron 2 espías, pero 2 dijeron, la tierra es buena, fluye leche y miel, y lo vamos a ganar porque el Señor nos ha ayudado. Pero los otros 10 dijeron, no lo vamos a ganar, son gigantes y todo esto, y ellos tuvieron miedo y les faltó la fe. Uh-huh. Y renegaron. Entonces ahí Dios les dice, ya no, si eran 40 días para entrar, ahora van a ser 40 años. ¿Por qué leve? Sí, ahora, vamos a hablar poquitos. Ellos tenían la posibilidad ya de entrar a la tierra prometida solamente 40 días. Ok. ¿Se imaginan? Ya habían pasado el desierto. O sea, lo más feo ya había pasado. Ya estaba a las puertas de la entrada a la tierra prometida, y ellos se rebelaron contra Dios y le dijo, bueno, ok, ustedes no quieren obedecerme a mí, entonces van a empezar, les voy a dar, iban a llegar allá en 40 días, ahora van a ser 40 años. ¿Por qué? Porque tenían que morir todas las personas que se rebelaron, ¿verdad? Y entonces miramos, desde en ese momento murió Coré y su familia, y empezaron a morir. Cuando entraron a la tierra prometida ya no existía nadie de ellos. Solamente Josué y Caleb. Todos murieron. Todos. En 40 días no iban a morir todos, solamente en 40 años, por eso la profecía. Y por ejemplo, encontramos profecías también de tiempo en el libro de Daniel 7:2, 7:25, por ejemplo, antes de que esté... Si no puede, lea usted primero Ezequiel 4, y luego vamos a Daniel 7:25. Bueno, pues aquí voy a confirmar donde dice Ezequiel 4:6, dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez. Llevará la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, día por te lo he dado. Ahí está. Entonces, ¿por qué se imagina que el pueblo que Dios amaba se rebelaba siempre? Se rebelaba, y entonces este era el castigo. Digamos que Dios le dio la oportunidad de que ellos fueran felices por la eternidad, y ellos no quisieron. Uh-huh. Y hoy en día es lo mismo para nosotros. Dios nos llama a que nosotros podamos ser felices, pero muchas de las veces nosotros no queremos ser felices, nos gusta sufrir, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que muchas de las veces las personas dicen que Dios es malo porque suceden tantas cosas malas o perdemos a un ser querido, pero Dios no quiere que nadie muera. Dios nos está dando la vida eterna y quiere que vivamos eternamente. Entonces vamos a confirmar la profecía entonces de Daniel 7:25 y Daniel 8:14. 7:25 dice, y hablarán palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. ¿De qué está hablando esta profecía? De los 1200, ¿verdad?
Por eso dice tiempos y tiempos. Entonces, si cuando lo vamos a mirar, tiempo es un año, entonces vamos a decirlo así, ¿cuántos días tiene el año? ¿Verdad? Porque es día por año. Entonces llegamos a los 1260 y lo confirmamos ahí en Daniel 8:14. ¿Entiendes? Bueno, dice en Daniel 8:14, dice, y él dijo, hasta 2300 tarde y mañana, y luego el santuario será purificado. O sea, cuando hablamos de 2300, ¿hasta cuándo iba a llegar? ¿Hasta cuándo se cumplió esa profecía? Hasta ¿Cuándo se cumplió? Bueno, se cumplió en 1844. Hasta ahí se cumplió la profecía, ¿verdad? Cumplió. Y nos damos cuenta hasta dónde nos fue llevando. Hasta que Jesús pasó del lugar santo a lugar santísimo. Y lo podemos mirar también en Apocalipsis 11, 2 y 3. Sí. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al serse fuerte con sus riquezas levantará todo contra un reino en Grecia, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Todo lo que estaba diciendo allá en el libro de Daniel, cuando estaba hablando de los reinos, y lo miramos que aquí lo confirma en Apocalipsis, ¿verdad? Digamos, si un rey, o sea, cuando moría uno, surgía otro y era más poderoso, y nos damos cuenta cómo Dios estaba en el control, y ha estado en el control, y seguirá estando en el control de todo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de la confirmación. Estos 3 elementos respaldan el principio de día por año en esta profecía de Daniel y Apocalipsis: el uso de símbolos, los largos espacios de tiempo y algunas expresiones peculiares. En primer lugar, la naturaleza simbólica de la bestia y los cuernos que representan reinos sugieren que las expresiones temporales también deben interpretarse como simbólicos. En segundo lugar, muchos de los acontecimientos y los reinos representados en la profecía cubren un lapso de muchos siglos, lo que sería imposible si la profecía de tiempo que lo representa se tomara literalmente. Finalmente, las expresiones peculiares utilizadas para designar estos periodos sugieren una interpretación simbólica. 2300 tardes y mañanas, como dice Daniel 8:14, no son las formas normales de expresar el tiempo, lo que indica que los periodos se muestran deben tomarse en una forma simbólica, no literal. Por ejemplo, la profecía de las 70 semanas, que dice Daniel 8:24 al 27, nos ayuda ahí a leer. 8. Daniel 9:24 al 9. Sí. 9. Dice así: 70 semanas está determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurables y sellar la visión, la profecía, ungir el santo de los santos. Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden era restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipes. Habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas ni por sí el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durará las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después que la muchedumbre de las abominaciones vendrá el asolador, hasta que venga la consumación, y lo que está terminado derramaré sobre el consolador.
Ok, si esta profecía se aplicara solamente por días, no llegaría a su cumplimiento, ¿verdad? Entonces, por eso dice 69 semanas. ¿Cuándo se cumplieron las 69 semanas? Bueno, se cumplió 69, es 490. Se cumplió con el bautismo de Jesús, ¿verdad? Jesús, entonces, cuando Jesús se bautizó, llegó el cumplimiento de la profecía de las 69 semanas y faltaba una semana. ¿Y qué pasó en esa semana? Nos damos cuenta que a la mitad de la semana dijo, dejará de qué? El continuo sacrificio. Fue cuando murió Jesús. Entonces, las 69 semanas más la mitad de la semana, hasta ahí había el evangelio, era solamente para los judíos. Pero después de la muerte de Jesús, esa media semana, la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, el evangelio era para. Por ejemplo, cuando usted recuerda, no sé si usted recuerda, cuando la mujer cananea llega y le dice, Jesús, salva a mi hija, Jesús, ten misericordia de mi hija. Y él le dice, no es bueno echarle el pan a los perrillos. Pero no se estaba refiriendo al pan, ni se estaba refiriendo a los perros, sino estaba diciendo, la profecía aún no se había cumplido. No era el evangelio aún para los cananeos, era para los judíos. Pero aún él hizo el milagro por la fe que ella tenía. Entonces nos damos cuenta que cómo esta profecía se iba cumpliendo, ¿verdad? Entonces, ¿alguien de ustedes quiere comentar algo? ¿No? Entonces, nos damos cuenta desde cuándo empezó esta profecía de las 70 semanas. Lo miramos en Esdras 6, 14 y 7, 1 y 9, en el año 457 antes de Cristo. ¿Con qué? Cuando Artajerjes da la orden, ¿verdad?, de restaurar Jerusalén. Desde entonces empieza usted a contar y llegamos hasta el año 27. Bueno, es lo que donde hablan de Apocalipsis 12 también, versículo 6, de la mujer huyó al desierto. Entonces, ¿dónde tenía lugar preparado a Dios para que allí la sustente por 1260 días? Entonces, y luego, después hubo una gran batalla en el cielo, con Miguel a sus ángeles luchaba contra el dragón, y luchaba el dragón con sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya su lugar para ellos en el cielo. ¿Cuándo se cumplió la profecía de Apocalipsis 12, 6? Cuando la mujer fue al desierto y dice, ¿cuándo se cumplió la profecía? En el año 1798 se cumplió la profecía que la iglesia fue perseguida. La iglesia católica persiguió a la iglesia, y entonces nos damos cuenta que la profecía se ha cumplido al pie de la letra, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a pasar identificación del cuerno pequeño, martes 9 de junio. Durante siglos los reformadores protestantes identificaron el poder del cuerno pequeño en Daniel 7 y 8 como la iglesia romana. ¿Por qué? Daniel 7, 1 al 25 y 8, 1 al 13. ¿Cuáles son las características comunes del cuerno pequeño en ambos capítulos? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cuál era cómo se podemos identificarlo? Porque iba a cambiar los tiempos, porque iba a perseguir, ¿verdad? Entonces, pero vamos a mirar, dice, hay 7 características comunes entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. 1. Se describe a ambos como un cuerno. 2. Son poderes perseguidores de Daniel 7, 21, 25, 8, 10 y 24. 3. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. 4. Ambos atacan al pueblo de Dios, Daniel 7, 25 y 8, 24. 5. El tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos, Daniel 7, 25, 8, 13 y 8, 14. Ambos se extienden hasta el fin del tiempo, Daniel 7, 25, 26, 8, 17 y 19. Y número 7, ambos serán destruidos en forma sobrenatural. La historia identifica el primer reino como Babilonia, ¿verdad? El segundo como Medo-Persia, en Daniel 8:2. El tercero como Grecia, Daniel 8:21. La historia es inequívoca. Después de estos imperios mundiales viene Roma.
¿verdad? Lo miramos en Daniel 2 y en Daniel 7. ¿Qué poder salió de Roma y continuó con su influencia político-religiosa durante al menos 1260 años? Miramos en Daniel 7:25. Solo un poder encaja con la historia y la profecía: el papado. El papado llegó al poder entre las 10 tribus bárbaras de Europa y eliminó a 3 de ellas, Daniel 7:24. El papado era diferente de los primeros, Daniel 7:24, lo que indica su singularidad en comparación con las otras tribus. El papado hablaba palabras contra el Altísimo, dice Daniel 7:25, y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, el papado cumplió la predicción de perseguir a los santos del Altísimo y echa por tierra a parte del ejército, Daniel 8:10, durante la contrarreforma, cuando los protestantes fueron masacrados. El papado procuró cambiar los tiempos y la ley al eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo del sábado al domingo. ¿Alguien de ustedes quiere comentar? Bueno, pues que así como cuando el papado persiguió al pueblo de Dios allá en parte de Europa, entonces el pueblo de Dios que ellos huyeron acá, entonces gracias a Dios que se abrió aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces aquí vinieron librados el pueblo que está aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando se fue perseguido. Bueno, sí. Identificación del cuerno pequeño, que la historia y la Biblia nos han dejado como puntos, como identificarlos, y nos da muchos cómo identificar al cuerno pequeño. Dice que va a tener gran poder, que tiene autoridad, que puede cambiar las leyes, y vemos de que este cuerno pequeño cambió, dice, el día sábado por el día domingo. O sea, nadie tiene, si buscamos aquí en la tierra, nadie tiene el poder de controlar a gobiernos, a países, y este cuerno pequeño dice que tiene ese poder para cambiar las leyes y hasta ponerse ante Dios, dice. Y identificamos ese cuerno pequeño. Dios nos ha dejado las señales y la historia, ahí está Roma. Okay. Entonces, la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesando aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. Su espíritu es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Como dice, no sé si alguien de ustedes puede leer ahí, 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. 2 Tesalonicenses. Ya estamos con 3. Okay, bueno. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo la profecía se ha cumplido y se viene cumpliendo al pie de la letra. Y gracias a Dios, porque tenemos la Biblia, que ahí nosotros podemos aprender cada día más. Bien, el juicio investigador, el bosquejo profético estudiado esta semana, ha encontrado un apoyo abrumador entre los historicistas protestantes desde la Reforma, pero no fue hasta el movimiento millerista al principio del siglo XIX que los 2300 días y el juicio investigador fueron cuidadosamente reconsiderados y estudiados. Mira el siguiente cuadro. Encontramos ahí
que Babilonia es el león de Daniel 7, y en Daniel 8 no aparece en este capítulo. Medo-Persia el oso, Medo-Persia es el carnero, Grecia es el leopardo, y entonces en el capítulo 8 es el macho cabrío. Roma pagana es la cuarta bestia. El cuerno avanza horizontalmente, el capítulo 8. Roma papal, el cuerno pequeño. Roma papal, el cuerno pequeño, dice, ¿verdad? El cuerno avanza verticalmente. Nos damos cuenta de lo que dice. ¿Cómo si nos ayuda ahí a leer Apocalipsis 13:3? Bueno, dice en 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra pos de la bestia. ¿Verdad? Muchas de las veces que hay cosas que quizás no vamos a entenderlas al 100, ¿verdad? Al 100%, pero cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, como dice Deuteronomio 29, dice que hay cosas que Dios no te la va a revelar, ¿verdad? Porque las cosas secretas le pertenecen a Él, pero las cosas que Dios quiere que tú lo sepas, lo vas a saber cuando tú vayas a la Biblia y investigues. Entonces, nos damos cuenta que transcurrió tantísimo tiempo para que el pueblo otra vez empezara a estudiar la Biblia, ¿verdad? Con Guillermo Miller, que empezó a leer sobre el libro de Daniel y se da cuenta de que va a haber un juicio, y empieza él a estudiar, y muchos dijeron, no, es que la iglesia adventista surgió en 1844, y nos damos cuenta que la iglesia adventista no surgió en 1844. La iglesia adventista estaba hasta el principio, solamente que no tenía ese nombre. Era la iglesia verdadera, se le conocía ya. Y nos damos cuenta que ahí en Génesis 3 es donde aparece la otra iglesia, la iglesia católica, ¿no? Entonces nos damos cuenta, y muchos dicen que no, la iglesia católica fue fundada en el año 100, el año 300. No, allá está en Génesis 3 está la iglesia católica, ¿no? Y está la iglesia adventista también en Génesis 1 y 2. Entonces no es que surgió en 1844, ya existía, solamente que aquí con un nombre, una reforma, es el pueblo de Dios que empezó a leer, a escudriñar. Hoy en día, se da cuenta usted que hay muchísimas iglesias, muchísimas religiones, pero necesitamos tener un fundamento, necesitamos obedecer lo que Dios dice, no lo que yo digo, lo que mi pastor dice, lo que la gente dice, no. Cada uno de nosotros tiene que escudriñar la Biblia y encontrar la verdad. ¿Y a dónde te va a guiar la verdad? ¿No? Por eso es importante que nosotros estudiemos la Biblia para que nos podamos dar cuenta. Por ejemplo, Guillermo Miller estaba pensando él que Jesús iba a venir en 1844. Él no vino. ¿Qué era entonces? ¿Qué decía en Daniel? Que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Por eso nos damos cuenta que es importante estudiar. Muchas de las veces nosotros, si nos dicen algo, decimos, sí, es cierto, no, así, ya quedó. No, usted tiene que investigar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Pablo va a la ciudad de Berea y empieza a predicarles a los bereanos, dicen, no, yo no, Pablo habla muy bonito, pero yo necesito investigar si es cierto lo que él me está diciendo. Entonces, si ahora usted se acuerda cuando usted estaba en su país y le dijeron, ahí en Estados Unidos se gana muchísimo dinero, y usted cuando vino acá se da cuenta que no es cierto. No, usted necesita investigar por sí solo. Pero allá en su país dice, no, esos que están allá son bien malos. Si sabe que acá ni alcanza a veces ni para pagar los biles, ¿verdad? Pero cuando cuando tú ya estás aquí, cuando tú lo vives, es lo mismo en el Evangelio. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta en qué tiempo estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Entonces nos damos cuenta que después del cumplimiento de la profecía de los 2300 días de 1844, que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, empieza el juicio investigador, ¿verdad? Algo que no se predica como se tiene que hablar de un juicio investigador. Nosotros pensamos, mire, nosotros leímos del día por año, el día apenas el domingo, ¿verdad? El día domingo estamos comentando, pero nosotros creemos que hay tiempo de gracia. Nosotros decimos, ¿cuándo termina el tiempo de gracia? Usted no sabe, ni yo no sé. No tiene fecha, ¿verdad? No sabemos cuándo va a terminar el tiempo de gracia.
Por ejemplo, nos damos cuenta cómo la multitud estaba caminando en el desierto esos 40 años. Pero ¿saben qué? Ellos ya no tenían esperanza, porque la puerta se había cerrado. Ya no había tiempo. Y ahora, hoy nosotros tenemos tiempo, porque hoy en día no se ha cumplido toda la profecía. Entonces nosotros tenemos tiempo de arrepentirnos y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Para qué? Para que nuestro nombre pueda estar en el libro de la vida. Porque hoy nosotros podemos decir, estamos en la iglesia, vivimos casi en la iglesia y andamos estudiando y estudiando. Pero cuando se cierre la puerta de la gracia, puede ser que yo no entre si me equivoco. O muchas personas que pueden estar en la iglesia hoy y decir, yo soy cristiano, pero si te pierdes. Porque el pueblo de Israel no sabía que estaban perdidos, pero Jesús ya lo sabía que estaban perdidos. Dios ya sabía que estaban perdidos. El Espíritu Santo ya sabía que estaban perdidos. Porque la profecía había dicho que ellos iban a estar 40 años caminando hasta que todos murieran. Entonces, hoy en día está el juicio investigador y nosotros tenemos que saber cómo estamos nosotros. Nosotros pensamos que muchas de las veces nosotros hacemos cosas y decimos, miramos a izquierda, a derecha, para arriba, para abajo, nadie nos mira, pero se nos olvida que Dios nos está mirando. Y algo también que no se dice es que nuestro ángel en la mañana está con nosotros y en la tarde lleva todo lo que usted hace y está escrito en el libro de la memoria. Aquí a Dios no se le escapa. Y muchas personas que dicen, no, todavía hay tiempo. O cuando Jesús venga, vamos a suponer, si Jesús viniera mañana y yo me pierdo, y entonces usted va a decir, ¿por qué se perdió? Y yo voy a decir, no, es que el hermano Félix no me predicó, y yo voy a empezar a echarle culpa a todo el mundo. Y Jesús va a mirar el libro y va a decir, sí, te acuerdas de este día, este día, este día, este día, este día. O tú que nos estás mirando, te dice, tú te acuerdas que miraste el video, esa era tu oportunidad y no la tomaste. También, o sea, no hay excusa para nadie. Cuando se hace la investigación, ahí no hay escapatoria, ¿verdad? Nos da un poco de tristeza porque, por ejemplo, en México no se hace una investigación de decir si allá apareció uno muerto, dice, al primero que encontraron hay que echarle la culpa a eso y se acabó. Pero aquí en Estados Unidos hacen más investigaciones de aquí hasta que lo encuentran. Muchas de las veces dicen, no, ya se olvidaron. No, aquí no se olvida nada. Y va a decir que a Dios ya se le olvidó. No, ahí no se borra nada. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, pues que así como el pueblo de ellos caminaron 40 años, ¿verdad? Es el mismo estamos pasando hoy en día. Estamos caminando en el desierto espiritualmente. Y también que si nosotros que estamos en eso y cuando se cierra la gracia, ¿verdad? Así como pasó el pueblo de Dios, ellos están caminando en el desierto y ellos no saben. Ahora nosotros, si nosotros que, así como dice en Daniel capítulo 7, versículo 10, dice, un río de fuego salía de delante de él, dice, millares le servían, millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está. ¿Te imaginas? Es el mismo que lo que está hablando Daniel. Porque ¿quién es los millares? Es los ángeles. Los ángeles. Porque los ángeles es como un fuego, ¿verdad? Entonces, y luego dice aquí que millones hasta delante de él. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. ¿Quién es el juez? Es a Cristo Jesús. Y luego otro lo que dice aquí en Daniel 7:3 dice, y luego, Daniel, él miraba por su visión, dice, miraba yo en el visión de la noche, dijo, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, venía hasta el anciano de días, le hicieron acercando delante de ahí está. ¿Quién es el anciano? Jesús. Ahora, si nosotros estamos caminando en el desierto espiritualmente, si nosotros no estamos preparados, no estamos listos, así como el pueblo de Israel, ellos no están listos, ellos no saben cuánto van a terminar, se cierra la gracia. Es el mismo nosotros no sabemos cuánto va a terminar cuando se cierra la gracia, ¿verdad? Y igual como yo quiero meter un poco sobre Noé, así como Noé, ¿te acuerdas?
¿Cuántos días tuvo Noé allá en el arca? 7 días. Y no llovía, No llovía. Pero Noé nunca se negó su fe. Pero a veces así pasa a nosotros hoy en día. Ahora Jesús está tardando. Si nosotros que estamos esperando, estamos listos cuando Cristo viene. Si nosotros ahora estamos en 7 días adentro del arca, hoy en día espiritualmente, ¿verdad? Si nosotros nunca negamos nuestra fe, así como Noé, ahí sí. Entonces dice que estamos listos, estamos preparados cuando Cristo venga. Bueno, sí. Dice el juicio investigador. También vemos ahí, ¿verdad? Dice que el mensaje del tercer ángel dice: temed a Dios porque ha llegado la hora de su juicio. Temed al que hizo los cielos y la tierra. Ahí nos manda el mensaje, dice que temamos a Dios y que confiemos en Él porque hay un juicio. Él es justo, Él nos va a dar Aquí tenemos miedo a la justicia del hombre, pero dice que Dios tiene un juicio. Se abrieron los libros, Dios nos va a dar un justo juicio. Aquí no tenemos una justicia, ¿verdad? Porque a veces los jueces se venden o todo, pero dice que Cristo, tenemos la esperanza en Él y que nos dé, que todos nos arrepintamos y que vengamos a Él, que tengamos ese temor que el Dios quiere. No tengamos temor, no tengamos miedo, porque Él es Dios lleno de amor, de misericordia. Y mientras esté abierta su gracia, dice que vengamos a Él. Así es. Muchas de las veces nosotros le tememos más al patrón. Así es. O hay padres que le temen más al hijo. Entonces, o hay muchas personas que le temen más al pastor que a Dios. Yo conocí una persona que empezamos a estudiar la Biblia y me dijo: sí, está muy bueno el mensaje, pero yo no lo puedo aceptar, porque ¿qué va a decir mi pastor? Yo no le dije nada, ¿verdad? Porque cada quien es libre, pero me dio un poco de tristeza en sí, porque te imaginas, yo primero tendría que pensar en mi salvación, mi relación con Dios. Cuando tú conoces a Dios, te tienes que ir deshaciendo de las cosas malas, temer a Dios, darle honra. O sea, y nosotros como seres humanos fallamos, ¿verdad? Pero gracias que Jesús es nuestro abogado hoy en día. Él toma nuestro caso y lo lleva al Padre. Por eso dice ahí en San Juan 14:6, ¿verdad? Es algo que a mí me gusta. Dice: si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que tomarnos de la mano de Jesús, porque sin Jesús nosotros no podemos avanzar. Y es que, miren, la Biblia está aquí, los mandamientos están aquí, pero en sí los mandamientos y la Biblia no me salvan. Pero la Biblia me lleva a conocer a Jesús. Y cuando yo me tomo de la mano de Jesús, Jesús me lleva más allá, a los brazos de Dios. Y cuando yo estoy en los brazos de Dios, yo estoy salvo. Así es. Y es que muchas de las veces hay personas que dicen: yo no puedo guardar el sábado porque ustedes están locos, o eso no es real. Ok, si tú no puedes guardar lo que dice la Biblia, no puedes ir a Jesús. Y si no tienes a Jesús en tu corazón, ¿cómo te vas a salvar? No hay oportunidad. No hay. Bueno, así como dice, yo quiero hablar otro poquito sobre esto. Dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si nuestro nombre no está en el libro de la vida, porque aquí dice, cuando nuestro juez va a sentar, Él va a abrir los libros. Si nosotros estamos en el mundo, ¿qué va a pasar aquí? Es lo que más triste, si nuestro nombre no está en el libro, ¿verdad? ¿Saben que ahora que está pasando por esta pandemia, muchas personas que han descansado, muchas personas que han perdido su trabajo, y hoy en día que hay compañías que ya están abriendo y están llamando a las personas, pero las personas tienen que ir y ver en el papel que pone la compañía para ver quiénes van a regresar a trabajar. Cuando tú vas ahí y miras que no está tu nombre, ¿cómo te sientes? Pues triste. Bueno. Ahora, que solamente es en la lista que el patrón está poniendo. Ahora, pero que si fuera el libro de la vida. Eso es otro. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros nos preocupamos para que nuestro nombre esté ahí donde el patrón, ¿verdad? Con el patrón estamos preocupados por eso, ojalá que yo esté ahí. Pero cuando nos damos cuenta que es más importante
tu salvación. Así es. Y la tomamos como que sin Como juego, ¿no? juego. Ya. Entonces vamos a mirar la tipología como profecía. Ya, casi acabamos. Los símbolos de la profecía apocalíptica, como los que se encuentran en Daniel y Apocalipsis, tienen un cumplimiento único. Por ejemplo, el macho cabrío encontró su cumplimiento en Grecia, en Daniel 8:21. Daniel 8:21 dice así. El macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, sí se cumplió, ¿verdad? Sí, como viene. Ajá. Cumplió. La única guía para reconocer un tipo y un antitipo es cuando un escritor inspirado de las escrituras lo identifica. Hermana Silvia, si nos ayuda ahí en 1 Corintios 10, del 1 al 3. Y este hermano, 1 Corintios 10, 6. Primera de Corintios 10, del 1 al 13. Al 3. Porque no, Al 13. porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la misma roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y está escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a enfatizar el versículo 6. Léanos el versículo 6. Bueno, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí está. Ok, estas cosas, ¿verdad? Lo podemos mirar como en el tiempo antiguo no se bautizaban, ¿verdad? Pero cuando ellos pasan el mar, todos fueron bautizados. Y hoy es el mismo Jesús que los guió a ellos por la nube, nos guía hoy. Así es. Entonces nos damos cuenta, ¿por qué se perdieron esos 500,998? Bueno, ellos se perdieron por su idolatría, como dice el apóstol Pablo. La idolatría, la codicia, la fornicación, la idolatría, ¿verdad? Y entonces todos ellos quedaron postrados en el desierto. Y ahora dicen, nosotros tenemos la Biblia, tenemos el ejemplo que se les sucedió a ellos. Yo no quiero que me pase a mí. Pero muchas de las veces digo, bueno, yo puedo, yo aguanto. No, es que si ya pasó una vez y entonces va a volver a pasar. Si ya te diste cuenta que ese camino es malo, tienes que dejarlo. Oh, sí. Okay. Así es. Entonces, nos ayuda a leer ahí Mateo 12:40 y San Juan 19:30. 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Así como Jonás estaba ahí, Jesús estuvo también en la tumba. Vamos a ver otro ejemplo ahí en San Juan 19:36. Y búsquenos ahí San Juan 3:14-15. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpla la escritura. No será quebrantado huesos suyos. Entonces nos damos cuenta que estaba también en un salmo, ¿verdad? No me acuerdo ahora qué salmo es, pero dijo que él no iba a ser quebrado ni un hueso. Entonces Jesús murió antes de que le quebraran los huesos, ¿no? Ajá. Y en San Juan 3:14-15 dice así, Romanos 5:14. Y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Nicodemo, cuando Jesús le dijo eso, no lo entendía. Pero cuando Nicodemo mira a Jesús que está en la cruz y dice, oh, era cierto. Y entonces Nicodemo ya no tenía por qué esconderse, porque ahora creía en Jesús. Así es. Y Romanos 5:14, y búsquenos Juan 1:29. Dice, no obstante, reino la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Verdad? Es el mismo Adán, pero sin pecado. Y San Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá en Génesis 3, ¿quién tenía que morir? Adán y Eva. Y murió el Cordero. Y ahora, nosotros pecamos. Nosotros merecíamos morir. Y murió Jesús, el Cordero. Dice, en cada caso Jesús y los escritores del Nuevo Testamento aplican el tipo y la interpretación antitípica que permiten resaltar el significado profético. De esta manera apuntan a un mayor cumplimiento de la realidad histórica. Dice, piensa en el servicio del santuario terrenal que funcionaba como un tipo de todo el plan de salvación, que nos enseña esto acerca de la importancia del mensaje del santuario para nosotros hoy. Era maravilloso como Dios le dijo que construyeran el santuario porque Él quería morar con ellos. Y entonces nos damos cuenta de lo que hacía el sacerdote y nos damos cuenta cómo las personas venían y sacrificaban sus corderos y había un día de expiación, pero era el que estaba aquí en la tierra era a semejanza del que está en el cielo, ¿verdad? Sí. ¿Alguien quiere comentar algo antes de terminar? Del santuario, ¿verdad? De que Cristo cumplió las profecías. Él cumplió la profecía, vino a morir en la cruz del Calvario, murió y resucitó. Y Él dice que Él está intercediendo por nuestros pecados. Y tenemos esa linda oportunidad de venir a Él. Y Él perdona nuestros pecados. Él nos da la salvación. Él nos está entregando esa vida eterna. Nosotros debíamos morir ahí, pero dice que Él tomó nuestro lugar. Es una gran experiencia, ¿cómo se dice? Dios nos dio esa oportunidad a nosotros de tener esperanza. Así es. Bueno, pues que así como lo que dijo Jesús, que así como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, ¿qué significa el ser? Cuando Moisés, él se levantó esa serpiente en un cruz de madero, ese es el símbolo de Cristo Jesús, el serpiente. Ahora, Cristo vino a morir por nosotros. Jesús se fue a levantar, murió en la cruz, en el Calvario. ¿Por qué murió? Él murió por nuestros pecados. Él murió a todos, no solo para sino que a todos murió. Pero ojalá que cada uno de nosotros también debemos acercarnos más a Cristo Jesús, porque Él murió por nuestros errores, lo que hemos cometido en este mundo. Vamos a terminar. Muchas de las veces nosotros nos damos cuenta de que así como Jesús llamó a los 12 discípulos y le dijo que uno de ellos no iba a traicionar y se cumplió, hoy nosotros
nosotros también sabemos que Él nos ofrece la vida eterna y quiere que nosotros vivamos y que seamos felices, pero nos toca tomar nuestra decisión. Y ojalá, mi amigo, que esta decisión sea para la vida eterna. Gracias a cada uno de ustedes por participar. Podemos finalizar con una oración. Bueno, vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Te agradecemos mucho, Dios, que has dado este mensaje para nosotros, Señor. Gracias, Señor, que estudiamos la lección, Señor Dios Santo, pero ojalá que nosotros ponemos en práctica, ojalá que todos los que están escuchando la lección, Señor, pero ayuda a todos tus hijos, que ellos que pueden meditar sobre los textos que hemos leído. Padre Santo, bendice a todo tu pueblo, los que viven en diferentes lugares, Padre Santo Dios, cuídalo, guárdalo, Padre Santo, a todo tu pueblo, también nosotros aquí en este lugar, cuídanos también, bendícenos, en el nombre de Señor Jesús, amén. Amén. Sí, mi hermano, que Dios les bendiga y los esperamos la próxima semana.